Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se habla en el mostrador de la farmacia día a día. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. En este episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Hablaré de los métodos de barrera, los hormonales y el dispositivo intrauterino. Abordaré cuestiones como las ventajas o desventajas de cada uno o su efectividad. Además, os hablaré brevemente de la anticoncepción de emergencia. En España, en torno al 72% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo. No obstante, existe un porcentaje de mujeres que no los emplea regularmente o de forma adecuada, ya sea por falta de información o experiencia, debido a una percepción negativa de los mismos. Por ello, es importante recordar que la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos contribuyen a la reducción del número de embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual. Empezamos con los métodos anticonceptivos de barrera, que consisten en la interposición de barreras mecánicas. El más habitual es el preservativo masculino o condón. Tiene una alta eficacia anticonceptiva y constituye el método más eficaz para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual o ITS. Es una funda de látex o de otro derivado plástico, como el poliuretano, poliisopropeno o nitrilo, y es de un solo uso. Si es necesario el uso de lubricantes, deben ser de base acuosa o de silicona en el caso del látex y del poliisopreno. No hay que usar nada que contenga aceite, ya que puede dañarlos. También existe el preservativo femenino o interno. Proporcionan una adecuada protección frente a las ITS, aunque su eficacia como anticonceptivo es inferior a la del preservativo masculino. Es una funda similar al preservativo masculino, pero es mucho más ancho. También es de un solo uso. No se debe usar un condón masculino junto con un condón interno. Cada condón está diseñado para usarse por separado. Otra opción dentro de estos métodos barrera es el diafragma. Su eficacia es media-alta y no protege de las infecciones de transmisión sexual. Es una copa flexible y poco profunda elaborado con látex o silicona. El tamaño debe corresponder exactamente a las dimensiones vaginales y se debe insertar dentro de las 2 horas previas a la relación. Se debe dejar el diafragma en su lugar durante al menos 6 horas después de la última relación, pero no debe dejarse durante más de 24 horas. Se trata de un dispositivo reutilizable que por lo general se combina con un agente espermicida. Están comercializados en forma de cremas, espumas, óvulos o geles. A veces los espermicidas pueden generar reacciones alérgicas o de sensibilidad cutánea. Y por último, el capuchón cervical. Tiene una eficacia media y tampoco protege contra ITS. Es una pequeña copa de silicona suave, generalmente de goma, que debe adaptarse firmemente en torno al cuello uterino. Este también funciona mejor con espermicidas y es reutilizable. Debe dejarse colocado durante al menos 6 horas después de la última relación, pero no debe dejarse puesto más de 48 horas. Continuamos con los métodos anticonceptivos hormonales. Tienen una eficacia alta, muy alta, no protegen de las ITS y requieren control sanitario. Son medicamentos que contienen hormonas que modifican el mecanismo de control del ciclo menstrual. La combinación de un componente estrogénico, que suele ser el etinilestradiol, y un componente progestagénico, como el desogestrel, continúa siendo una de las principales estrategias anticonceptivas. Su eficacia se basa en 3 mecanismos de acción complementarios: inhibición de la ovulación, secreciones cervicales más espesas que impiden el paso de los espermatozoides y un endometrio inadecuado para la implantación de un óvulo. Además de evitar el embarazo, también se emplean para regular el ciclo menstrual, para reducir la hemorragia menstrual en casos de endometriosis o para chicas con ovario poliquístico. En cualquier caso, es imprescindible una visita ginecológica para su prescripción
y para detectar posibles contraindicaciones. Al igual que cualquier otro medicamento, tienen contraindicaciones y efectos secundarios que hay que valorar. Los efectos secundarios más habituales son el dolor de cabeza, las náuseas, sensibilidad en los senos o cambios en el ciclo menstrual. Algunas de las contraindicaciones más habituales son si hay alteración de la coagulación, en el caso de personas con migrañas con aura o si sufrís alguna enfermedad hepática o renal, entre otras. El anticonceptivo hormonal más empleado es la píldora anticonceptiva. Existen diversos tipos que varían según la dosis, la combinación de las hormonas que contienen y la forma de presentación. Se toman en ciclos de 4 semanas. Se toma la pastilla a la misma hora durante 3 semanas, dejando una cuarta semana de descanso. Existen presentaciones con 21 comprimidos y otros de 28, que incluyen 21 comprimidos con principio activo y 7 placebos. El objetivo de esto es reducir el riesgo de olvidos en la administración. Durante la semana de descanso se produce lo que llamamos la menstruación, pero en realidad es un sangrado por deprivación, que ocurre cuando hay un cambio en los niveles hormonales, como es en este caso. La toma de la píldora anticonceptiva se inicia el primer día de menstruación, es decir, el primer día de sangrado. En caso de que la primera dosis se retrase unos días tras el inicio de la menstruación, es aconsejable tomar medidas adicionales de prevención del embarazo, como por ejemplo emplear métodos de barrera. Una alternativa es la píldora de gestágeno. Contiene solamente un tipo de hormona. Se toma todos los días a la misma hora y sin semana de descanso. En este caso se utilizan pequeñas dosis de progestágenos. Están indicados como anticonceptivos y constituyen una alternativa eficaz en mujeres en las que la administración de estrógenos está contraindicada. Por ejemplo, en el posparto, mujeres que sufran migrañas con áurea o personas con riesgos cardiovasculares o con mayor riesgos de eventos trombóticos. Otra alternativa es el anillo vaginal. Contiene hormonas similares a la de la píldora combinada que se van liberando y son absorbidas por la mucosa. Por lo general, se usa durante 3 semanas y la cuarta se descansa. Tras este periodo, se debe colocar de forma inmediata el nuevo anillo para mantener el efecto anticonceptivo. Si os ponéis el primer anillo durante los primeros 5 días del periodo, empezará a hacer efecto anticonceptivo de inmediato. Si comenzáis a usarlo en cualquier otro momento del ciclo, tardará 7 días en tener efecto anticonceptivo. No se deben usar lubricantes que tengan aceites o siliconas junto con el anillo. Se deben usar lubricantes a base de agua. Y por último, el parche cutáneo o transdérmico. Es un parche pequeño que se coloca sobre la piel, que absorbe las hormonas que se van liberando. Al igual que en los casos anteriores, se usa uno por semana durante 3 semanas y la cuarta se descansa. Se debe colocar el parche sobre la piel limpia y seca. No uséis cremas, lociones, pomadas, aceites, talcos o maquillajes en la piel donde os vayáis a colocar el parche anticonceptivo, porque pueden hacer que no se pegue bien. Colocadlo en un lugar de la piel donde quede plano y sin arrugas, y donde no se roce, como puede ser la cintura del pantalón o costuras de la ropa. Tampoco peguéis el parche nuevo en el mismo lugar donde teníais el anterior. Dentro de los anticonceptivos hormonales están los anticonceptivos hormonales de acción prolongada. De este modo, se reduce el riesgo de olvido de una dosis, uno de los principales elementos que pueden mermar la eficacia de estos medicamentos. Por un lado está el anticonceptivo hormonal inyectable. Es una solución que se administra por vía intramuscular y es de acción prolongada como consecuencia de su lenta absorción. Es de administración trimestral y contiene una única hormona, como por ejemplo medroxiprogesterona. Esta presentación es útil en mujeres en las que está contraindicado el uso de estrógenos. Concretamente, es especialmente útil en personas para quienes la administración diaria resulta problemática por distintos motivos. Por ejemplo, por condiciones físicas o intelectuales que puedan suponer un problema en este sentido. Si recibís la primera inyección durante los primeros 5 días después del comienzo del periodo, tendréis protección anticonceptiva inmediata. Si os la ponéis en cualquier otro momento de vuestro ciclo, necesitáis
usar otro método anticonceptivo durante la primera semana después de poneros la inyección. Los efectos más comunes de la inyección anticonceptiva son los cambios en los periodos menstruales, especialmente durante el primer año. Algunas personas pueden tener más sangrado de lo normal, sangrado entre periodos o dejar de tener el periodo completamente. Por otro lado está el implante subcutáneo, que consiste en una o dos varillas que liberan una hormona, por ejemplo tonogestrel. Se coloca en el antebrazo mediante una mínima incisión indolora y tiene una duración de 3 a 5 años. Al igual que la inyección, si os insertan el implante anticonceptivo durante los primeros 5 días del periodo, tendréis protección inmediata contra embarazos. En cualquier otro momento del ciclo, se debe usar otro tipo de anticonceptivo durante la primera semana. El efecto secundario más común del anticonceptivo subcutáneo es el manchado entre periodos, especialmente en los primeros 6-12 meses. También puede afectar a la abundancia o duración de las menstruaciones habituales. Además de los métodos barreras y los hormonales, existe el dispositivo intrauterino, más comúnmente conocido como DIU. Tiene una eficacia muy alta en el caso del DIU hormonal y una eficacia alta en el caso del DIU cobre. No protege de las ITS y requiere control sanitario. El DIU de cobre y el DIU Mirena comienzan a hacer efecto y a proteger contra embarazos tan pronto como se colocan. El resto, si no se pone durante la menstruación, hay que utilizar otras medidas anticonceptivas durante los primeros 7 días para evitar embarazos indeseados. La duración eficaz del DIU va a variar entre las diferentes marcas y puede ir desde los 3 hasta los 12 años. Existe una pequeña probabilidad de que el DIU se salga de su lugar. Puede ocurrir en cualquier momento, pero es más común durante los primeros 3 meses. Y por último, estaría la opción del bloqueo de trompas o vasectomía, siempre que se tenga claro que no se quieren tener hijos. Son métodos definitivos con una eficacia muy alta, pero no protegen contra las ITS. Consiste en cerrar el lugar de paso a los óvulos, ligadura o bloqueo de trompas en el caso de la mujer, o de los espermatozoides, vasectomía en el hombre, y son métodos permanentes. Si queréis profundizar en alguno de los métodos anticonceptivos, os dejo el enlace al artículo de mi blog en las notas del programa. Para terminar el podcast, hablaré un poco de la anticoncepción de emergencia. Esta anticoncepción se basa en la interferencia de la implantación y supervivencia del oocito, aunque también puede afectar a la ovulación. Actualmente se compone solo de progestágenos. La tasa de fracasos con estos métodos ronda el 2% y debe tenerse en cuenta el posible efecto de las hormonas sobre el feto en caso de embarazo. Por un lado tenemos el levonorgestrel. El levonorgestrel a una dosis de 1,5 miligramos por vía oral está autorizado en España como anticonceptivo de urgencia. Actúa impidiendo o retrasando la ovulación al bloquear el pico de LH, la hormona luteinizante. Se debe emplear dentro de las 72 horas tras una relación sin protección. Cuanto antes se use, más probabilidades de éxito habrá. Por otro lado está el ulipristal. Es un fármaco autorizado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 120 horas siguientes a una relación sin protección. Impide la ovulación al bloquear el desarrollo folicular o inhibir su ruptura, dependiendo del momento de la administración, y produce modificaciones endometriales que pueden impedir la implantación. Su eficacia durante las primeras 72 horas es similar a la del levonorgestrel, pero le supera en el periodo posterior, hasta las 120 horas. Con esto termino este episodio. Si os ha gustado, acordaos de darle 5 estrellas o darle like, dependiendo de la plataforma que uséis, compartirlo con quien creéis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis suscribir a mi newsletter o pasaros por mi blog laboticaentupantalla.com. Muchas gracias, espero que os haya gustado, hasta dentro de 2 semanas.